Cultura inga. Esta cultura tenía una antigüedad de aproximadamente 10.000 años. Estaba ubicada en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, en la parroquia de Tumbaco, en el falco oriental del volcán Ilaló. La persona encargada de hacer las investigaciones sobre esta cultura fue Robert Bell en el año de 1897. Él se encontró con que había aproximadamente 80.000 artefactos líticos como raspadores, perforadores y cuchillos. Se dice que también esta cultura, además de la caza, vivían de la recolección de frutos como la uvilla, el taxo y la quinoa. Cultura Las Vegas. Estaba ubicada en Santa Elena Libertad. Fue una de las culturas con los restos óseos más antiguos del Ecuador. Tenía una antigüedad de 9.050 al 4.650 a.C. Se encontraron los restos de los amantes de Zumpa, cuyas características era que estaban en forma flexionada, el hombre con una edad aproximada de 25 años y la mujer con una edad aproximada de 20 años. La pierna derecha del hombre estaba sobre la pelvis de la mujer. También se dice que encima de su tumba tenían de 6 a 7 piedras en forma horizontal, cuyo objetivo era proteger a su familia. La persona encargada de hacer las investigaciones de esta cultura fue Edward Lanning en el año de 1964. Vivían de la caza, de la pesca y de la recolección. También hacían muchos rituales para tener contacto con sus seres queridos muertos. Cultura Kubilán. Se dice que estuvo ubicada en la cordillera oriental de los Andes, pero también se tiene indicios de que estaba ubicada en Loja, Zamora Chinchipe y Azuay. Tenía una antigüedad del 8.000 al 7.000 a.C. Vivían de la caza y de la recolección de frutos. Esta fue una de las primeras culturas en practicar el tallado de piedras, la cestería y el curtido de pieles. La cultura machalilla se da de 1800 a 1000 a.C. Se da en el perfil costanero del Ecuador, o sea, en Manabí, Guayaquil, Santa Elena y El Oro. Su cerámica era perfeccionada, es decir, era más pulida. El color de su cerámica era rojo, blanco y su decoración eran con puntos. Elaboraban cuencos, ollas y platos. Emilio Estrada, un investigador, en 1958 dice que la cultura machalilla es una etapa de transición entre la cultura Valdivia y la cultura chorrera. Esta cultura tenía grandes lazos comerciales con la cultura Cotocollao y Cerrona Río. Las casas eran en Manabí, Salango. Tenían una forma rectangular, eran hechas a base de 4 pilares y en el centro de las tales eran centros funerarios. La cultura machalilla también se encargaba de hacer figuras antropomorfas de cerámica, las cuales eran hombres mezclados con partes de animales. También hacían seres humanos, los cuales los hombres eran perforados y esas perforaciones eran estatus, como las mujeres tenían el abdomen plano, y también hacían personas en sí deformes. Esta cultura también se encargaba de las deformaciones de los cráneos. La cultura Valdivia se da del 4000 al 1800 a.C. Se ubicaron en Santa Elena, Manabí, Guayas, Isla Puna, El Oro y Los Ríos. Ellos cosechaban maíz, frijol, calabaza, ají y algodón. Su cerámica era rudimentaria. Los colores que ellos utilizaban eran gris y rojo. Ellos se encargaron de hacer con la misma cerámica vasijas, utensilios, tiestos. Tenían lazos comerciales con Perú y con la Amazonía. Las culturas que estaban ubicadas en la Amazonía eran la cultura Tayos y la cultura Mayo Chinchipe. En 1956, el arqueólogo Emilio Estrada dice que esta es la cultura más antigua de América del Sur. Sus tumbas eran llamadas Real Alto.
las cuales eran montículos de tierra, a los cuales se ubicaban a los pies sacrificios. Estos sacrificios solo se los iba ubicando cuando eran personas muy importantes para ellos. Sus viviendas eran elaboradas de caña y barro. Ellos, con su cerámica, crearon a la Venus de Valdivia, la cual era una mujer hecha de barro y piedra. También tenía el vientre salido, lo cual nos daba a conocer que en esta cultura había matriarcado. Ellas también tenían los peinados altos. Entre más alto era el peinado, era cuestión de símbolo de estatus. La cultura chorrera se da de 1500 al 500 a.C. Esta se ubica en el río Guayas, los ríos Santo Domingo de los Áchilas. Esta cultura es llamada la más joven de este periodo. En esta cultura también masticaban la coca, ya que creían que era medicinal. Su cerámica era perfecta y pulida. El color de su cerámica era rojo, negro, ahumado y blanco amarillento. Estos collares elaborados de concha espóndilos eran solo utilizados por las mujeres que eran de clases muy altas. Ellos también perforaban su cuerpo en símbolo de estatus. En este periodo se crean las botellas silbato. Aquí también crean figuras antropomorfas, que son figuras de hombres con partes de animales. También las figuras zoomorfas, las figuras de los seres humanos, y todo lo que podían lo hacían con cerámica. También recolectaban la concha espóndilus, que les servía de trueque. Estos eran elaborados collares que eran para las mujeres que tenían mejor estatus. La cultura huangala se ubicó en la provincia de Manabí y Santa Elena. Tiene una antigüedad de 500 a.C. al 500 después de Cristo. Practicaban la agricultura de maíz, calabaza, y también practicaban la pesca y recolección de mariscos, entre ellos estaba el camarón. Utilizaban la técnica del repujado, martillado, soldadura y fundición. Algunas características que tenían era que pulían la madera, utilizaban agujas elaboradas en cobre, los anzuelos, orejeras, el tallado en piedra. Entre estos estaban los raspadores, cuchillos y hachas. Tenían una cerámica perfecta, de color crema ahumado. Los collares y pulseras eran elaborados de concha espóndilus. La cultura jamacoaique tiene una antigüedad de 350 a.C. al 1530 después de Cristo. Practicaban la agricultura de yuca, maíz, frijol y calabaza. Practicaban la caza del jaguar, armadillo y tortugas. Su cerámica era perfecta. Creaban figuras humanas y seres mitológicos hechas de serpientes, ojos de águila, colmillos de jaguar. Utilizaban pigmentos de color verde, amarillo, negro y blanco. Practicaban la orfebrería en el martillado y repujado en láminas de oro, las orejeras, las narigueras, los collares y las placas colgantes. La cultura Cerro Narrío estuvo localizada en el sur de los Andes ecuatorianos, en las actuales provincias de Cañar y Azuay. El clima templado y húmedo de la zona, originalmente cubierto de bosque montano y pastos naturales, fue ideal para la agricultura, su principal actividad. También criaron cuyes y tuvieron grandes rebaños de camélidos. Su situación geográfica y posición estratégica les permitió tener un punto de paso y control entre la costa y la Amazonía. En el contacto con Valdivia se hace evidente en los talleres de trabajo y red de distribución de la concha espóndilus, utilizada para la fabricación de ocuyayas o amuletos, que representaban a los ancestros. La red de distribución de estos objetos sirvió para financiar la simbología y uso de la concha en la sierra.
El trabajo en piedra fue muy importante en Cerro Nariño. Objetos y ornamentos se hicieron en serpentina, calcedonia, turquesa y alabastro. Su cerámica usualmente presenta paredes finas, pintadas de rojo, decoradas con líneas cóncavas blancas y muy pulidas. Con una antigüedad que data aproximadamente desde 600 años antes de Cristo hasta 600 años después de Cristo. La cultura bahía ocupó esos amplios territorios de clima trópico lluvioso que se extendían desde las estribaciones de la cordillera de los Andes. Por el este hasta el Océano Pacífico, por el oeste desde Bahía de Caracas, por el norte hasta el actual límite de las provincias de Manabí y Guayas, y por el sur. Habitaron posiblemente en viviendas construidas de madera o caña, con techos de paja u hojas de palma. Su organización social estaba regida en un jefe más de carácter civil o militar de carácter religioso. La cerámica también fue tratada con gran habilidad, como lo demuestra la abundante producción de figurillas realizadas en su mayoría por medio de moldes que representaban hombres y mujeres en diversas actitudes, cuyos vestidos consisten en una saya o especie de falda de varios colores que los cubre hasta las rodillas. Estas representaciones antropomorfas se hicieron en varios tamaños, desde las más pequeñas hasta las más altas. Algunas de ellas representan a sacerdotes más conocidos como chamanes. Con la piedra fabricaron varios tipos de hachas que debieron ser utilizados para la tala de árboles, así como para labrar madera para la fabricación de casas y embarcaciones. Cultura Tuncuán. La cultura Tuncuán se desarrolla del 500 a.C. al 500 después de Cristo. Se asienta en el callejón interandino, provincias Carchis, Cañar y Azuay. Algunos historiadores también afirman que existe evidencia en las culturas colombianas. No hay evidencias de organización social en este pueblo. Su cerámica poseía unos rasgos característicos, pues en ellos se caracterizaban cruces y espirales. Su cerámica era bañada en oro. Su funebria y culto. Los muertos eran enterrados en fosas individuales de cerca de 1 metro de profundidad. Se ofrendaban vasos, objetos de cobre y elementos utilitarios, como herramientas de piedra. Las principales relaciones sociales que tenía esta cultura eran con algunas culturas de la costa. Su cerámica evidencia una relación con las culturas colombianas. Cultura purúa. Se desarrolla desde el 1250 hasta el 1530 después de Cristo. En la región interandina, provincias Tungurahua y Chimborazo, y algunos historiadores afirman que también en la provincia de Cotopaxi. Su principal actividad económica es la agricultura, maíz, papa, frijol y hortalizas, sus principales productos. Se caracterizan por el cultivo en terrazas, que eran laderas, un sistema de riego, zanjas, canales o agujeros. Eran politeístas, sus dioses principales eran los volcanes, Mama Tungurahua y Taita Chimborazo. No se dejó doblegar por los incas ni los españoles, pues se resistieron ante la conquista de estos. Se dice que los generales Eplicachima y Calicachima fueron quienes se enfrentaron contra los españoles y perdieron su vida debido a esto. Su vivienda era rectangular, piedra laja, cabuya y barra eran sus principales productos para realizarlas. Estaban divididos por señoríos étnicos, el jefe de la comunidad, 5 yactacunas, que eran comunidades o barrios, como se podría llamar. Cada uno tenía un líder, un jefe de la comunidad, cacique o señorío, bajo el poder de los señoríos étnicos. Su cerámica era rudimentaria, hacían jarros, platos o copas. También eran destacados por la metalurgia, pues realizaban orejeras y narigueras. La vestimenta para los hombres era una manta bajo la rodilla y para las mujeres un anco o faja. Cultura Pansaleo se desarrolla en 1553, dada por el cronista Pedro Cieza de León. Se asienta en Quito, Riobamba, Jacinto Gijón y Caamaño, Quijos, Archidona y en Baeza. Su fuente económica principal era la agricultura. Eran politeístas. Sus casas eran elaboradas de piedra o adobe,
y cubiertas con paja. Su cerámica era perfecta, tenía una decoración muy linda. Hacían ollas, compoteras y figuras antropomorfas. Sus colores representativos eran el blanco y rojo, con incisiones y ornamentaciones. Hacían representaciones zoomorfas, pues, ya que eran politeístas, relacionaban a los animales con sus dioses. Cultura Atacames. La cultura Atacames se divide en dos periodos, en Atacames temprano y Atacames tardío. El Atacames temprano tiene una antigüedad de 700 años a 1100 después de Cristo y el Atacames tardío tiene una antigüedad de 1100 a 1526 o 1527 después de Cristo. Se ubicó en el perfil costanero en la provincia de Esmeraldas. Sus descendientes fueron habitantes de Tolita y Teone. Se caracterizó por ser politeísta. Sus rituales eran hacia las fuerzas de la naturaleza. La excesiva lluvia hacía que sus cosechas se volvieran productivas. Ellos practicaban la agricultura, el desarrollo comercial y el desarrollo de la metalurgia. Aquí hacían la técnica de martillado, repujado, recortado, con lo que podían elaborar joyas, anzuelos y agujas. Sus principales productos en la agricultura era la calabaza, el maíz y también se caracterizó por la recolección de mariscos. Dirigía el más fuerte o el más anciano. El más fuerte para poder defender de los peligros y el anciano por ser sabio. A estos líderes se le denominaba cacique, que otorgaban un trabajo a hombres y mujeres y tenían que atacar sus órdenes. Algo que le caracterizó a esta cultura fue la solidaridad, no la individualidad. Cultura montaño-huancavilca. Se ubicó en la región litoral en Manabí e Isla Cuná. Su antigüedad es de 800 a 1531 después de Cristo. Fue la última cultura precolombina en visualizar la llegada de los españoles a territorio ecuatoriano. Sus habitantes causaron mucho asombro a los españoles por deformarse los cráneos, sacarse los colmillos y por traquilarse el cabello como coronas. Se tiraban los dientes porque Huayna Cápac no se dejó doblegar fácilmente por la conquista de los incas. Se divide en dos regiones, en Montaña Huancavilca del Norte y Montaña Huancavilca del Sur. Montaña Huancavilca del Norte se ubicó en Bahía, Puerto Viejo y Manta. Y Montaña Huancavilca del Sur se ubicó en Guayaquil hasta Colonche en Santa Elena. Sus actividades económicas eran la agricultura y la metalurgia. En la agricultura su principal producto era el maíz y en la metalurgia se caracterizó por elaborar objetos de oro y plata. También se caracterizó por ser politeístas. Sus principales dioses a los que adoraban era el jaguar, la serpiente, pumas y venados, y se caracterizaron por la construcción de sillas en U, las mismas que fueron talladas en piedra.